Listo. Ahí comenzamos. Bienvenido, Germán. Muchas gracias a cada uno de ustedes. ¿Ven mi pantalla ya? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. No, primero que todo, Edgar, muchas gracias por la invitación. De verdad que un evento tan interesante. Todo lo que estás haciendo para construir y ampliar esta comunidad de seguridad informática. A cada uno de los conferencistas, a Andrés, que lo estaba escuchando. Felicitaciones, qué buena encuesta y charla. Y pues básicamente para acompañarlos durante pues este ratico como tal es un tema que yo he titulado ¿Por qué tu mamá debería conocer de OSINT? Básicamente por temas de que más adelante les voy a explicar al finalizar la charla, y es porque creo que cualquier persona debe hoy en día entender el tema de OSINT y entender la disciplina de OSINT. Entonces, ese es el título de la charla. Rápidamente, para los que no me conocen, mi nombre es Germán Realpe, soy especialista en Derecho Informático, tengo temas en temas de 27001, tanto en temas también de continuidad del negocio, temas de OSINT, pues tengo distintos, digamos, temas de seguridad desde el tema técnico, porque dirijo un equipo de seguridad de cloud seguro, donde me ha tocado formarme en temas de ética hacking, en temas de análisis de vulnerabilidades, en temas de cloud. Y ese tema de OSINT, pues fue un tema que lo empecé a trabajar hace unos 5 años, cuando acá a Cloud Seguro nos llegó un caso que de cierta forma nos cambió un poco el enfoque, porque nosotros trabajamos mucho con el tema de delitos informáticos, y pues nos tocó empezar a aplicar todo el tema de OSINT, sobre todo con un caso muy sonado aquí en Colombia, y a entender todo lo que se desprende. Y pues básicamente el tema de OSINT se relaciona y es de la forma como buscamos todo en Internet. Y hoy en día es una realidad que todo lo buscamos en Internet. Si nos duele la cabeza, buscamos en Internet. Si vamos a salir con una persona o vamos a buscar una empresa, a buscar un servicio, todo lo buscamos en Internet. Y de cierta forma ahí empieza también a relacionarse el OSINT de una primera forma, y es todo lo que uno tiene que estar hoy en día conectado, pues está relacionado con Internet. Entonces, volviendo un poco del tiempo para atrás, como les decía, hace unos 5 años más o menos, 4 o 5 años, el tema de OSINT me generó una curiosidad, y es algo que le pasó al antiguo director del FBI, que él utilizó una cuenta anónima, por así decirlo, porque pues empezó también a utilizar Twitter y empezó a seguir a su hijo de las actividades que hacía en Instagram y en Twitter. Y fue curioso porque un periodista encontró y lo empezó a relacionar, y se dio cuenta que este nombre, Ashley Feinberg, era un nombre que había utilizado el director del FBI en una tesis cuando estaba estudiando, y de cierta forma también pues el periodista decía en la columna en su momento, decía que todo el mundo, y así por más que trabaje en seguridad de la información o temas de inteligencia, necesitaba estar conectado, y de alguna forma todos teníamos esa identidad digital. Entonces, ¿qué pasó? Ese tema de OSINT empezó también a causar en mí un tema, y es empezar a unir las cosas en redes sociales, en fuentes públicas, en temas de seguridad informática, y cómo unirlo a la parte técnica, lo que hacemos en las actividades de Cloud Seguro. Y ahí nos llegó un caso que es muy conocido, que fue un muchacho que comparte una tesis por internet que se llama Diego Gómez, el cual de alguna forma él nos decía, y llegó acá a Cloud Seguro, y por medio de un perito que es muy conocido, se llama Daniel Torres, que trabajamos mucho con él, empezó a decirnos: oiga, Germán, lo que pasa es que esa tesis yo ya la conseguí en internet, y de cierta forma yo nunca la plagié. Entonces, por medio de OSINT, empezamos a buscar, digamos, esta tesis, empezamos a analizar los distintos comentarios que se hacían en fuentes públicas en su momento, y pues con Cloud Seguro logramos prácticamente con estas pruebas, más otras pruebas más del proceso, pues declarar a Diego inocente, que eso se volvió una tendencia a nivel nacional que se llamaba compartir no es delito. Entonces acá, en todo esto, en su momento, hace más, creo que más casi 5 o 6 años o un poco más, empezamos a incorporar todo este tema de OSINT, investigar, analizar todo lo que está pasando. Y este caso pues me enseñó, y es que lo que uno comparte, primero que todo, queda siempre en el tiempo. Segundo, lo podemos buscar con temas de OSINT, pero lo más importante, las herramientas que permiten la búsqueda de OSINT son infinitas, y hoy en día todo profesional o persona
sin importar que esté en seguridad informática o no, debe tenerlo. Entonces, como les decía, básicamente este caso se ganó hace ya unos años, pero llegaron muchos casos más a Cloud Seguro donde tenían que utilizarse temas de OSINT. Por ejemplo, logramos un bloqueo de un dominio de un portal plagiosos, donde teníamos que estar haciéndole monitoreo a una persona todo el tiempo por medio de OSINT, por medio de Google Hacking, para ver qué estaban publicando. Este caso todavía hoy en día está en tema jurídico, pero digamos, todo el tiempo pasa con temas de OSINT, ¿no? Y nos llegan casos de Cloud Seguro, casos donde el tema de los SIN se vuelve tan interesante. El año pasado, una persona que es cercana a Cloud Seguro, por ejemplo, tuvo una estafa y una persona le estaba escribiendo por internet, se hacía pasar, suplantar por un amigo y de cierta forma, pues al buscar y el equipo de Cloud a buscar las imágenes, encontraba que de cierta forma estaban utilizando imágenes de aeropuertos y que eran realmente una mentira de lo que estaba pasando. Y por temas de ingeniería social, que también se relacionan con temas de OSINT, pues empezaron también a chantajearlo. Al hacer algo tan básico como hacer una búsqueda de la imagen en Google o en distintas, digamos, análisis de imágenes, uno encuentra que, no, que lo que le estaban compartiendo a él por Twitter para todo esto era una imagen pública y de cierta forma, pues prácticamente se le evitó un chantaje y, en todo esto. Entonces, hay muchos casos que podríamos tocar toda la mañana, pero lo importante es entender el tema de OSINT, entender que el tema de OSINT básicamente empezó con un tema de un ciclo de inteligencia de los años 40 como tal, y básicamente hay alguien en el 70 que los invito a que miren los videos en internet, Robert Steele, que trabajó con agencias de inteligencia de Estados Unidos, empezó a utilizar todo lo de OSINT eh, no solamente para el tema del Estado, sino que él decía que era información clasificada que ha sido deliberadamente descubierta y que sirve para tomar decisiones. Entonces, esto sí, 70, 80, 90 empezó a volverse una clase de inteligencia para ayuda de la toma de decisiones de gobiernos en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información y también, lógicamente, para temas de inteligencia y contraespionaje o espionaje. Y pues empezó a salir una definición la cual pues traduce Open Source Intelligence es todo el concepto de recolectar, de procesar, de analizar información que se publica en su momento solamente eran bibliotecas, periódicos, hoy en día no, hoy en día es todo lo que es público, es el caso de wiki, redes sociales, foros, fotografías, chats, entonces es procesar toda esta información y aplicarle un ciclo de inteligencia. Esto es fundamental porque muchas veces cuando a los equipos de pentester y acá, resalto aquí varios de Cloud Seguro que están conectados acá, yo siempre les digo, el ciclo de inteligencia de los SIM debe servir para tomar decisiones. No solamente es que yo utilice un Maltego o utilice alguna herramienta de seguridad informática para buscar un dominio, un subdominio o algún tipo de información, sino es qué tipo de decisión puedo tomar yo con ese ciclo de inteligencia. Y pues básicamente ese OSINT en todo lo que realizamos de forma diaria, se vuelve el tener una metodología en esa recolección de información. ¿Y por qué una metodología? Porque pues hoy en día el conocimiento de información pues prácticamente se vuelve sabiduría y también hay que tener certeza de esa información. Entonces, ¿qué se busca en OSINT? Personas, perfiles de redes sociales, imágenes, metadatos que vamos a hablar más adelante, todo el tema de Google Docs o Google Hacking para encontrar como tal, temas de inteligencia operativa. En países como España ya se habla de vigilancia tecnológica para mirar qué está haciendo cierto sector. Entonces, el OSINT de cierta forma tiene muchas ventajas, no solamente para seguridad. Y la invitación de toda esta charla y por eso el título es ¿por qué tu mamá debe conocer de OSINT? Es porque las ventajas de OSINT están hechas para muchas cosas, para temas de personas, estudios de seguridad, tendencia de mercado, identidad digital, reputación online y pues todo lo que tiene que ver con también para anticiparse en acontecimientos. El tema de análisis de información, monitoreo, temas de privacidad. Nosotros en algunos clientes de Cloud Seguro lo que hacemos es estar haciendo unos SIN de forma semanal o mensual, porque de alguna forma se va publicando mucha información. Y hemos tenido clientes de Cloud donde hasta tarjetas de crédito, sin necesidad muchas veces de hacer temas de ética hacking, encontramos información publicada en fuentes públicas.
Entonces yo siempre le digo a la gente, es mínimo que uno haga unos SIN a su nombre personal o al de su empresa una vez al mes para mirar qué está pasando, ¿no? Entonces, esto es una realidad, todo el tema de OSINT. También hay que partir de algo, y recomiendo mucho el último libro de Snowden, donde también empieza a mostrar un poco esto, donde no solamente se utiliza para temas de seguridad de la información, sino que también los gobiernos cada vez lo incorporan más, ¿no? Entonces, pues se empieza a volver una necesidad, digamos, de todos los gobiernos de incorporar hasta la misma visa todo lo que tiene que ver con el tema de que ya entregues tus redes sociales. Lógicamente acá podríamos discutir todo el tema de la parte de privacidad, pero ya se vuelve una realidad y tú ya te das cuenta cómo en el mismo formulario de, de redes de embajada ya te piden el correo electrónico y tu Facebook o tu Twitter. Entonces eso se vuelve una realidad y de alguna forma hay una entrevista que yo le hice al cracker Sepúlveda en Enter.co hace unos años, que la pueden ver en Enter. Él dice una palabra y que él es un cracker o una persona que fue un delincuente informático de alguna forma, pero él aplicaba términos de OSINT a un tema que dice en la entrevista que se la recomiendo que la vean, y es un francotirador pasivo. Y es todo lo de OSINT, todo lo que pasa hoy en día en temas de delitos informáticos, todo el tema de lo que pasa en ingeniería social, todo lo que pasa muchas veces con temas de phishing, tiene que ver con tomar información de fuentes públicas. Y eso es una realidad. Yo, si voy a hacer una ética hacking, no lo puedo hacer bien si de alguna forma no hago una buena enumeración o defino muy bien el alcance. Entonces, eso es una realidad y cuando uno mira libros o como los de Kate Mitnick, del arte de la intrusión, se da cuenta que todo el tema de confianza, todo el tema de información, pues viene también de fuentes públicas, de dónde encontrar esa información, de dónde encontrar el teléfono de una persona, de dónde encontrar el correo electrónico. Entonces, el OSINT hoy en día se aplica absolutamente para todo. Hace unos 6 meses me invitaron a dar una charla de cómo influenciar en el tema de las ventas a través de OSINT. Y yo llegué a una conclusión que les decía a los asistentes de este un evento muy conocido acá en Colombia de ventas y les decía, hoy en día todo lo que pasa en temas de OSINT también se aplica a temas de ventas, porque básicamente es encontrar una persona, mirar emociones, obtener información, influenciar, persuadir, ganar confianza y lógicamente también es, hoy en día es cómo obtengo esa información y cómo de cierta forma puedo tratar de explotar una vulnerabilidad en lo que yo hago. Entonces, eso es fundamental de los SIN, pero quiero resaltar algo y es que el OSIN es un ciclo de inteligencia. Es un ciclo de inteligencia primero que todo porque tiene unas fases donde se identifica la información, donde hago la estrategia de búsqueda, donde valido las herramientas que voy a utilizar. Los que son pentester o hacen temas de ética hacking saben que hoy en día hay muchas herramientas que tienen temas de Kali para temas de hacking, ¿no? Pero ¿cuál voy a utilizar? Lógicamente puedo utilizar muchísimas. Entonces, depende lógicamente de mi estrategia y esa elección de las herramientas de búsqueda. Y también entender algo que pongo en rojo, que es muchas de esas herramientas, tanto para personas como empresas, pueden dar falsos positivos porque hoy en día la información también se manipula o se cambia. Entonces también es fundamental de alguna forma ir entendiendo todas esas fases de los SIN y pues entender que esto es una metodología. Una metodología que muchas veces el analista o el profesional de seguridad debe entender, yo siempre le digo a los pentesters, y es que un buen hacking empieza siempre con una buena metodología de OSINT. Y ese OSINT, pues, vuelvo, insisto, todo ese ciclo, adquirir la información, cómo la proceso, cómo la analizo, cómo genero un perfilamiento de alguna forma y qué tipo de procesamiento voy a hacer. Esta gráfica que ven ustedes aquí es algo que se utiliza mucho en inteligencia y de cierta forma lo aplican los organismos de inteligencia y es todo lo que yo tengo que hacer para procesar y analizar ese tipo de información de OSINT. Procesar la información, analizarla y luego lógicamente tomar una decisión en un ciclo constante de esas fuentes abiertas como tal. Y hay un autor que acá lo pueden ver en pantalla, Arnold Reuser, que él tiene un artículo que se lo recomiendo, que se los puedo compartir por internet al que quiera,
y es como él incluye hoy en día en el ciclo de OSINT de inteligencia lo que estamos hablando, que es validar la información y también asegurarla, que es aplicar temas forenses, que más adelante lo vamos a ver rápidamente, a ese ciclo OSINT. ¿Qué pasa si encuentro una noticia falsa? ¿Qué pasa si encuentro de pronto una suplantación de identidad? Entonces, primero que todo tengo que validarla, pero también tengo que preservar la cadena de custodia y aplicar temas de informática forense. Y pues ahí también viene un criterio que es fundamental, no solamente para los que trabajamos en seguridad, sino también para, como lo digo en el componente de la charla, para nuestras mamás o para cualquier persona, es pues analizar la información, porque hoy en día hay muchas noticias falsas y esas fake news de cierta forma también implican que la persona que lo analice pues tenga una escala, por así decirlo, para mirar si esa información es cierta o no. Y este es un cuadro que me gusta mucho que aplican las agencias de inteligencia. De pronto, pues los que no están en Colombia, pues saben muy bien lo que pasó hace 8 días con todo el tema del paro, de cómo se generó digamos, de cierta forma, una amenaza virtual y que la gente muchas veces tuiteaba y empezó a generar una cantidad de temor y de miedo digital y que la gente no entraba a mirar si efectivamente la información era creíble, dudosa, desconocida, y pues eso, de cierta forma, uno lo que se dice al analista de OSINT es aplique el ciclo de inteligencia y confirme la información, tanto en seguridad informática, porque de pronto yo puedo encontrar un subdominio, puedo encontrar algo que esté relacionado y de pronto no sea cierto, o de pronto al encontrar algún tipo de información asociada a un tema de identidad digital. Entonces ahí viene también un tema que es fundamental y que quiero también mencionar, que es el tema de herramientas, donde uno puede decir que existen tres tipos de herramientas para temas de OSINT. En primer lugar, temas de seguridad informática. Hay mucha herramienta, yo me atrevo a decir que hay más de 500 o 1000 herramientas en temas de OSINT. No, creo que puede pasar de 5000 o 10000, y ahorita lo vamos a ver, que están en suite como Kali Linux, por ejemplo, o en distintos sistemas operativos. Temas de personas, también productos de gobierno e industria que también hoy en día tienen. Y pues lógicamente ahí viene también el papel de lo que hablamos del analista. Miren cómo hoy en día el analista de información hoy en día tiene también un campo especial de empezar a mirar cuál utilizo, ¿no? Y aquí de cierta forma, eh, a mí me gusta mucho y recomiendo OSINT Framework, donde de cierta forma uno empieza a mirar qué tipo digamos, de búsqueda quiero hacer, si una IP de red social, de metadatos, si quiero mirar algo, por ejemplo, de correos electrónicos. Entonces, lógicamente, él me va diciendo y va separando todo lo que tiene que ver directamente con el uso de muchas herramientas que se pueden utilizar para metadatos, perdón, para temas de OSINT. Entonces, verificación, temas también de geolocalización, temas de archivos, temas de metadata. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, en metadata temas como FOCA, por ejemplo, que vamos a mirar más adelante, o Exit Tool, por ejemplo. Entonces, ese tipo de herramientas hoy en día, pues depende, como les digo, son muchas las que hay. También hay muchos training de OSINT, acá Táctica tiene también un training de OSINT, todo el tema también de automatización. Nosotros con Cloud Seguro hemos unido mucho el tema de OSINT a los temas de 27001 y de privacidad. Entonces eso también ya, como les digo, depende de lo que uno quiera. Lógicamente para personas hoy en día que todos tenemos una identidad digital, hay alguna gran cantidad de herramientas que ustedes pueden encontrar. Y pues también hay muchas herramientas que utilizadas de forma correcta se vuelven hasta interesantes para muchos procesos y flujos de compañía. Y me explico, por ejemplo, hay unas herramientas personales como Rocket Reach, por ejemplo, que ustedes la utilizan, acá la está abriendo como tal, y usted de cierta forma pone una compañía, el nombre de una persona y esta herramienta le relaciona, le relaciona, le relaciona a usted el correo electrónico de una persona y se lo relaciona con LinkedIn y encuentra usted el correo electrónico. Ya muchos podrán decir, oiga, pero protección de datos, pero miren cómo herramientas como esta ya le permite a uno, si tiene básicamente una cuenta en LinkedIn, usar todo el tema también de directamente el correo electrónico y relacionarlo, ¿no? Entonces, así hay muchas herramientas de ese estilo que yo las menciono o las clasifico en el tema de personas.
Hay herramientas que también utilizamos en nosotros acá con el equipo de cloud, como Hunter, por ejemplo. Aquí yo lo hacía con el dominio de táctica, como inmediatamente lo relaciona con el correo de Edgar y lo busca y empieza a buscar todas las URLs que están relacionadas. Entonces, le sirve a uno también para encontrar correos, que se aplica también para temas de investigación, para temas de pen testing, para temas de OSINT. Herramientas como WebMe, es una herramienta muy interesante porque te da una escala de todo lo que tiene que ver con una persona. Entonces, por ejemplo, yo pongo Germán Realpe, entonces empieza a analizar y él busca, digamos, los temas relacionados en LinkedIn. Miren, por ejemplo, cómo habla de temas de seguridad y también busca las personas que están relacionadas con uno de alguna forma. Miren, por ejemplo, cómo toma, y me llamaba la atención cómo toma la última noticia y mencionaba lo de táctica hoy y lo relaciona, y cómo pues empieza a buscar términos que uno ha buscado o que uno ha hecho. Yo trabajo mucho, estamos trabajando mucho con temas de seguridad, en temas de drones con el equipo de cloud y relaciona videos, relaciona nombres. Entonces, son herramientas que cualquier persona puede utilizar, de pronto, no solamente los que trabajamos en seguridad, sino tu mamá también. Entonces, esto es una realidad de todo lo que pasa y ese tipo de herramientas pues se vuelven muy interesantes para todo esto. Herramientas sobre todo estas como que se utilizan mucho en Estados Unidos, aquí en Colombia, Latinoamérica pues no se utilizan tanto, sobre todo porque en Estados Unidos el tema de privacidad tiene una concepción distinta, pero que sirven también para buscar buscadores. Hay buscadores que utilizan temas de metadata y organizan muy bien la información. Este de Parrot, perdón, me gusta mucho porque si yo pongo un término y lo pongo, lógicamente él me empieza a categorizar la información y yo la puedo mirar de distintas formas. Entonces, eso es una realidad. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, Iván Duque, eh, ese tipo de buscadores muchas veces de metadatos y información, eh, digamos, son utilizados en temas de OSINT para muchas cosas. Entonces él empieza a buscar y a relacionar también de alguna forma. eh, Protestas, miren lo último que toma. Entonces, de alguna forma, estas herramientas de personas pues se vuelven también interesantes para los que trabajamos en seguridad, ¿no? Temas de, por ejemplo, herramientas como NameCheck, por ejemplo, donde NameCheck lo que hace es buscar si hay un dominio ocupado, un dominio libre, una cuenta de Twitter, de Facebook, entonces, y mirar qué tipo de cuentas están disponibles. Herramientas, por ejemplo, hay alguien que recomiendo mucho que es Michael Bassel, que es uno de los expertos de OSINT de Estados Unidos más respetados, que es uno de los asesores de Mr. Robot, sobre todo de la primera temporada, que también tiene distintas herramientas. Una de ellas se la bloquearon hace un par de meses, que tenía una especie de framework o de sistema operativo para varias cosas de OSINT, se la bloquearon. Mm, No se sabe todavía por qué. Tiene un libro también muy reconocido que sale la nueva versión ahorita en diciembre. Y pues, como les digo, todo lo que está relacionado a temas de Google Hacking, los que quieran mirar más de temas de Google Hacking también es interesante. También acá hay una nota que tengo en Enter que la pueden mirar, que gustó mucho como tal. Y el tema de Google Hacking también para temas personales o empresariales, ¿no? Entonces, saber buscar con los operadores, con comillas, con comandos como file type, por ejemplo, con link. De alguna forma también ese pentesting inicial se basa mucho también en ese Google Hacking para hacerlo con esos comandos. Si yo, por ejemplo, también puedo empezar a buscar términos de contraseñas o usuarios con ese Google Hacking, eh, y pues todo tipo de información. Pues imagínense, yo lo hacía la semana pasada y es de cierta forma eh, buscar temas de bases de datos, ¿no? Entonces, o de Excel como tal. Entonces, si ustedes miran eh, bases de datos de, por ejemplo, de colegios que lo está buscando ahorita, pues muchas veces le empieza a buscar la información de distintas empresas con los contactos en algunos casos. Y pues lógicamente eso ya depende cómo se use y todo lo que se desprende del tema también de privacidad, ¿no? También lo podemos categorizar con temas de herramientas de infraestructura, que muchos de ustedes conocen, herramientas como, por ejemplo, hay una que utilizamos mucho para cuando hacemos OSINT, que es un observatorio de Mozilla, que se utiliza para mirar la percepción de seguridad de una página web.
que es una muy interesante, Shodan, por ejemplo, herramientas para dominios. En estos días publicamos ayer una que puede estar en el canal de Cloud Seguro, Aquaton, por ejemplo, para buscar subdominios, herramientas también para mirar amenazas, como Virus Total, por ejemplo, y empezar a analizar archivos o mirar tipos de malware. Esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta que también me gusta mucho, que la hace un experto español, que se le recomiendo, que se llama Vicente Aguilera, la cual la desarrolló hace ya un par de años, que se llama Teamfolic. Teamfolic, de alguna forma, en su momento se empezó a analizar hace un par de años. Ahorita, esta mañana, con el equipo de Cloud, con Manuela Guarnizo, que le mando un saludo, y con Daniel y Juan, estamos mirando temas de la cuenta, por ejemplo, de Iván Duque, y miren, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, de herramientas como Teamfolic, pues ya que se hace muchas veces con consola, le empiezan a uno a buscar la información, pero me causaba curiosidad esto, de cierta forma, de los últimos tweets analizados, porque te analiza y te saca unas conclusiones. De cierta forma, miren cómo de alguna forma Duque no tuitea todo lo que él hace, sino que debe tener, pues porque le muestra que tiene iPhone, Android, entonces puede de pronto tener varias personas haciéndolo, o community manager que estén haciendo todo esto. Entonces, porque pues cuando lo hace una sola persona, siempre va a estar vinculado a un solo dispositivo, ¿no? Entonces, conclusiones como esta le sirven a uno a través de todo este tema de OSINT y ese tipo de herramientas, y como se dan cuenta de lo que les decía de forma inicial, el tema de ese ciclo de inteligencia, ¿no? Eh, Ese tema también asociado también de herramientas de metadatos. El tema de metadatos es un tema que yo creo que falta mucho por trabajar a los profesionales de seguridad. ¿Y por qué lo digo? Pues muy bien sabemos que los metadatos son los datos dentro de los datos, todo lo que tiene, está en Internet, cualquier documento sin importar su, su, digamos, perdón, su tamaño o la tecnología que sea utilizada, tiene metadatos. Y de cierta forma, hay un documento que les recomiendo mucho y que ahí hicimos un análisis, eh, el EMPATS, que ustedes saben muy bien que es una compañía donde trabaja Chema Alonso de Telefónica, que se encarga todo el tema de metadatos, hizo este documento que el año pasado no se le dio mucha importancia, y que la verdad en Latinoamérica no se miró tanto, que se llama ¿Qué revelan los metadatos de los estados de Latinoamérica? Se los recomiendo. También les voy a enviar el link a los que lo quieran. Y si uno mira este documento, uno puede decir que es preocupante, sobre todo países de como Colombia, cuando uno mira que de alguna forma somos los países con más metadatos y correos electrónicos publicados y presentaciones y todo esto, que son expuestos de alguna forma, ¿no? Entonces muchas veces pues le ganamos a otros países en la publicación de metadatos porque no se hace una limpieza a los metadatos. Hay una pregunta por acá, ¿qué están haciendo? Perdón un segundito. Edgar, otra herramienta de WebMe. No, están pidiendo el link para este metadatos. Ah, Así lo perfecto. tienes, perfecto. Acá te lo estoy escribiendo, ya te lo envié. Ahí está. Listo. Entonces, si ustedes miran este documento, ya les voy a mostrar más adelante, usuarios, acá de correos electrónicos, ubicación de los servicios, lógicamente también acá está la ubicación de los servicios, análisis de correos electrónicos. Miren, por ejemplo, esto de los correos electrónicos. Colombia comparado con otros países. Colombia tiene casi 1.232 correos electrónicos asociados a gobierno con los metadatos. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Temas de malware, temas de phishing, muchos temas de ingeniería social. Entonces, esos metadatos de alguna forma le llegan a uno y le dejan la enseñanza, y es que hay que hacer una cultura del manejo de metadatos, no solamente asociado al tema de OSINT, sino a las actividades de seguridad de la información y de seguridad informática que tienen las organizaciones, de lo que se puede hacer, ¿no? Yo siempre hablo con el equipo de Cloud Seguro y le digo siempre, oiga, busquemos qué tienen los metadatos. Entonces nosotros, por ejemplo, hicimos el ejercicio con el equipo de buscar esos documentos y analizamos unos correos electrónicos y se encuentra mucha información. Acá por temas de seguridad los tapamos, para
por temas de protección de datos, pues que al fin y al cabo son también datos públicos, ¿no? Entonces tampoco es que uno esté haciendo algo diferente, sino mostrar lo que aparece en la información pública, pero uno encontrar sistemas operativos, algunos usuarios con sus correos electrónicos, entonces una gran cantidad de correos que de alguna forma pues sirven para hacer cosas buenas, pero también para hacer cosas malas, ¿no? Germán, Entonces, una sí. preguntita aquí de parte de María del Rosario Chacón Herrera. ¿Cómo orientar adecuadamente a la alta dirección y dueños de procesos sobre el manejo de metadatos? Pues mira, básicamente, no lo digo yo, sino hay ya varios documentos al respecto, y es, primero que todo, es importante que las empresas empiecen a utilizar herramientas de limpiado de metadatos. Precisamente en estos días, en el canal @CloudSeguro, vamos a sacar un video por el equipo de limpieza de metadatos. Lo está haciendo precisamente una ingeniera nuestra, Manuela Guarnizo, que lo estamos hablando esta mañana precisamente con el equipo. De ese tipo de videos se va a sacar ese video porque hay herramientas tanto pagas, por así decirlo, como también herramientas como el mismo Office ya le permiten a uno pues, limpiar los metadatos. Entonces yo creo que es importante transmitirle a las organizaciones, sobre todo a las áreas de tecnología, de que la limpieza de metadatos se vuelve un riesgo, perdón, que los metadatos se pueden volver un riesgo para las organizaciones, sobre todo para organizaciones que manejen mucho contenido en Internet. De pronto una organización que no es tan grande, de pronto no tiene tanto riesgo, pero para una organización que genera PDFs, documentos Word, pues lógicamente hay que crear esa cultura, lógicamente desde también el área de seguridad informática, pues para utilizar las herramientas y pues empezar a proteger esos activos de información, porque si te das cuenta, muchos de estos documentos se convierten por el tema de sistemas de gestión de seguridad de la información en activos de información. Entonces, continuando un poco, que todo esto lógicamente también llega al tema también de los datos de imágenes. Hoy en día le permite a uno mirar dónde está básicamente la cámara, qué tipo de tecnología. Pues ya hay muchos casos sonados de cómo hackers han sido capturados por el tema de la extracción de los metadatos de las imágenes. Y pues, como les digo, esto en herramientas de seguridad de alguna forma. También hay que hacer en el tema de OSINT un, digamos, un llamado especial ahí. Cada vez se hacen más productos dirigidos a los estados para mirar y controlar todo lo que se publica en fuentes públicas y en fuentes abiertas relacionado pues con los ciudadanos. Muchos de esos productos solamente se pueden comprar por organismos pues, de policía y de investigación. No cualquiera puede acceder a estos productos. Lógicamente, pues en el mercado negro ya se consiguen algunas licencias, pero estos productos también hoy en día se vuelven indispensables para todos esos temas también de OSINT, de analizar esa información. Pero ¿qué pasa en todo esto? Y esto es algo que vuelvo al tema del ciclo de inteligencia. Muchos expertos en el tema de seguridad dicen, pues imagínense en toda la cantidad de datos que puede tener un Estado con ese tipo de productos o de forma manual, como lo quieran llamar, es cómo analizo y qué hago con toda esa información. Porque no solamente es cómo la recolecto, sino también cómo tomo un tema de análisis. Entonces, porque también eso puede llevar a falsos positivos. Entonces, ahí viene también el ciclo de inteligencia y de alguna forma también un punto que quiero mencionar, que es el tema de asegurar la evidencia. Imagínense que yo encuentro hoy a alguien amenazando por internet y ha pasado, es muy común hoy en día verlo. Entonces, un comentario en Twitter, un comentario en distintas redes sociales. Pues lógicamente, ¿qué pasa con todo esto? Pues que tengo que asegurar la evidencia de alguna forma. Ahí básicamente hay un tema legal, ahí sí hay un tema normativo, sobre todo en nuestros países que tienen una ley modelo, como la ley modelo de un citral, que se vuelve la ley 527, que de cierta forma también implica tener temas de firma digital, de firma electrónica a todos esos procesos de las cadenas de custodia y para garantizar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Y pues ahí hay un ciclo, por ejemplo aquí en Colombia este es un decreto para temas de documento electrónico que tuve la oportunidad de ayudar en su redacción, que tiene más de 7 años, pero hoy en día se sigue aplicando,
y es de alguna forma también unas características que deben tener esos documentos electrónicos y entre ellos lo que se llama el vínculo archivístico o el equivalente funcional, como el contenido estable. Y muchas veces ese contenido estable, pues yo cómo lo garantizo? A través de cadenas de custodia, a través de firmas digitales, de firmas electrónicas, y garantizando que efectivamente la información no vaya a ser manipulada. Entonces ahí también entra el tema de informática forense y OSINT, porque empieza uno a mirar esa integridad, trazabilidad y individualizar la prueba asegurada con el tema de cadena de custodia, ya sea con firmas digitales, que ahorita les voy a mostrar, digamos, algunas herramientas interesantes para esto, o temas de firmas electrónicas también que hoy en día se pueden conseguir en el mercado. Ah, ¿Qué es lo importante? Germán, Sí, una pregunta o sí que tiene Rodrigo Valero que, sí, que es muy buena. sí, sí. Dice, ¿cómo orientar la publicación y o manejo de metadatos para las empresas si el mensaje que recibe de la sociedad de los grandes consultores de transformación digital es precisamente el usar los datos para mejorar experiencia del cliente y cosas por el estilo? O sea, re- por un lado dicen, utilicen toda la información porque entre más información mejor. Y luego venimos nosotros en el tema de ciberseguridad que no, usted tiene que ver qué información usted está publicando. ¿Cómo se maneja ese asunto? Y yo un poco digo algo que siempre decimos con el equipo de Cloud Seguro, ahorita, sobre todo con las entidades financieras que trabajamos, les decimos, y algo que también mencionaba ahorita Andrés, que mencionaba una metodología de la ISO 31000, que es todo el tema de riesgos, riesgo, objetivo y control. Básicamente yo digo, siempre hay que hacer un análisis de riesgos. No es de pronto un tema de la publicación de un metadato de un banco, una entidad como Colfondos, una entidad grande, a de pronto una empresa que necesita o publicar la información. Entonces yo creo que se vuelve también, primero que todo, ese análisis de riesgos, donde yo tengo que tener claro ese riesgo y ese plan de tratamiento de riesgos en el manejo de esos activos de información, porque repito, muchos de esos metadatos asociados a documentos son activos de información basados en temas como la ISO 27001, donde yo tengo que proteger esos activos de información. Entonces, de acuerdo a mi riesgo como compañía, pues lógicamente también tengo que transmitirle a esos procesos de transformación digital. Nosotros venimos trabajando ahorita mucho con empresas de fintech o de transformación digital y muchas de ellas tienen metodologías ágiles tanto para el desarrollo como para todo el tema de publicación. Y muchas veces el tema de seguridad es importante, pero ellos lo dejan a un lado porque de cierta forma pues quieren probar su producto, innovar. Entonces, a esa pregunta, Rodrigo, yo digo es, lo que uno tiene que transmitirle a ellos es el riesgo. ¿Cuál es mi riesgo como tal? ¿Tu riesgo es alto? Protege la información, elimina metadatos, limpia metadatos como tal. Tu riesgo de cierta forma no te impacta el negocio, no te genera tanto riesgo porque eres una compañía que necesitas publicar mucha información y pues de pronto entonces ponlo dentro de tu plan de tratamiento. Entonces yo creo que ahí el mensaje no es un mensaje general, no hay una verdad absoluta, depende mucho del sector y del nicho para el cual uno esté trabajando con toda esta información. Y hay algo que también lo menciona el documento de metadatos que pueden ver ustedes, y es que se dice que los mismos departamentos de tecnología de seguridad informática, y acá relaciona un poco también lo que hablaba Andrés de esas áreas de TI, donde en algunas entidades está seguridad de información, otras de seguridad informática, donde el área de seguridad informática, que el que se encargue de todo el tema de aseguramiento como tal de TI, pues tiene que entender esos riesgos y empezar a mirar herramientas, porque también muchas veces hay herramientas que le permiten a uno pues reducir ese riesgo, ¿no? Entonces, hoy en día no son costosas, ¿no? Por ejemplo, las de Eventpads creo que valen como $200 el año, algo así. Entonces, pues también es un tema también de herramientas que uno puede pues reducir el riesgo. Y pues continuando luego esta pregunta en el tema forense, pues acá, como les decía a ustedes, es el tema de asegurar, de mantener la cadena de custodia. Nosotros tenemos casos de Cloud Seguro que hemos hecho temas de OSINT y pasan 2, 3 años y no, pues, no ha pasado nada. Y lamentablemente la justicia a veces es muy lenta, no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo. Entonces, nos han llamado un año después, 2 años después, nos ha tocado muchos casos de peritaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes de artistas
musicales, donde nos piden que por OSINT aseguremos la evidencia de lo que está asociado de un artista a su cuenta de YouTube. Y a veces pasa un año, 2 años y no pasa nada. Y nos dicen, oiga, por favor, muéstrame qué había de él en tal fecha. Entonces, de cierta forma, también esa integridad y ese aseguramiento de la información es fundamental en todo lo que tiene que ver. Lógicamente ahí es incorporar a la documentación de los procesos de seguridad de la información, pues todo el proceso también de SHA-2, SHA-3, eh, algún hash como tal a todo lo que uno hace. Hay una herramienta que recomendamos mucho y que utilizamos mucho acá en Cloud que se llama Seed Browser. Él básicamente le va a uno como mapeando el tema de las evidencias a través de fuentes públicas. Es una herramienta open source que la pueden utilizar y le va generando uno los links y también le va generando uno la firma directamente sobre algún tipo de noticia, algún tipo de contenido. Y pues lógicamente también hay herramientas que incorporan temas de firmas digitales. Esta es una que me gusta mucho de Europa, que aquí en Colombia hay, lógicamente desde el tema de seguridad me gusta mucho esta porque fue hecha por un ingeniero especialista en seguridad de la información en España, Say the Proof. Básicamente lo que hace es tomar como una captura en tiempo real de páginas web, de distintos dispositivos, de imágenes, genera una huella en el tiempo y pues sirve también para preservar esa información que se encuentra, ¿no? Herramientas también, esta es muy interesante, te genera un temas también de copias de seguridad como tal. Y pues eso también depende mucho de alguna forma de todo lo que yo quiera utilizar. Hay herramientas, por ejemplo, también de grabar pantallas. Y pues, como les digo, hay sitios donde ustedes pueden mirarlas. Acá, por ejemplo, las que les mostraba, en herramientas públicas. Hay un blog que recomiendo mucho que se llama Ciberpatrulla. Ciberpatrulla tiene, digamos, varias noticias y también tiene algo que me llama mucho la atención, se llama herramientas, donde muestra todas herramientas para anonimización, para Google Hacking. Entonces, se lo recomiendo también para que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, y pues todo tipo de herramientas, como les digo, uno puede encontrar herramientas de todo tipo, eh, herramientas que pues depende de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, ahorita estaba mirando una herramienta como webarchive.org, que uno ve páginas viejas y estaba mirando cómo era la página del Ministerio TIC hace 10 años. Entonces, esa guarda un archivo de todas las páginas web para mirar todo lo que hay y es como una memoria, como un archivo histórico de las páginas web. Entonces, como les digo, hay para todos los colores y todos los sabores y para lo que uno haga, ¿no? Lógicamente, uno lo que tiene que hacer es incorporar temas también de informática o forense a lo que uno esté haciendo en esa actividad de OSINT. Otro tema es el tema de datos públicos. Ahí básicamente, sobre todo para la legislación de Latinoamérica, el tema del dato público. Hay muchos datos que son públicos, por ejemplo, en países como Panamá la cédula es un dato público, en Colombia pues la cédula no es que en algunos casos está asociada a instrumentos públicos y lo vinculan con una persona. De cierta forma la cédula, yo siempre les pregunto a la gente, ¿ustedes sabían que la cédula número 1 es la de Laureano Gómez? Y ustedes se van a dar cuenta muchas veces, muchas empresas del Estado utilizan el número 1 para hacer las pruebas de distintos sistemas de información y pues uno a través de, llamémoslo, o sin público, de alguna forma puedo también hacer una verificación de antecedentes, de personas, de temas de Interpol, de RUN, de certificados de antecedentes, a través de la cédula. Y lógicamente, pues también ahí entra un tema, un límite entre lo legal y lo ilegal al tema de OSINT. ¿Y por qué un tema también del uso de la información? Porque imagínense que yo utilizo, no sé, una herramienta como Chodan y de alguna forma hago un acceso abusivo a un sistema informático porque encontré una credencial pública y entré a un sistema de información, pues eso ya se vuelve un delito informático. Ya estamos hablando de un acceso abusivo al sistema informático de acuerdo a la ley 273 de 2009. O si de pronto encuentro la base de datos de que les mostraba a ustedes de colegios, haciendo Google Hacking, y voy a un sitio y la vendo como un hilago y saco un provecho económico con datos como cédulas, temas de crédito,
hace unos días acá en un programa de Séptimo Día, no sé si lo vieron en estos días, hablan temas de suplantación, como hoy en día la cédula es tan importante porque se está clonando de una forma impresionante y se está haciendo hasta unos moldes para temas de suplantar la huella. Entonces, y nosotros hemos tenido casos acá en Cloud Seguro de violación de datos, de gente que le ha pasado temas de, le han sacado créditos. Uno de ellos, Guillermo Santos del Tiempo y Enter.co, le sacaron un crédito por 120 millones y fue una persona muy parecida a él al banco con otra persona, tenían su cédula, tenían sus datos y lógicamente créditos todos los días, ¿no? Entonces, eso también hay que resaltarlo. Se puede utilizar muchas veces los delincuentes informáticos, los crackers, de alguna forma que siempre me gusta que se mencionen de forma correcta, utilizan ese tipo de herramientas también para hacer temas de delitos informáticos y también algo que yo llamo manipulación informática. Manipulación informática que pues pasa en todas las campañas políticas, eh, hoy en día con todo lo que está pasando en Latinoamérica, de las manifestaciones de los paros también, y de alguna forma pues también le pasó a Facebook, cuando hace año y medio con todo el tema de Cambridge Analytica, pues utilizó muchos datos públicos en algunos casos, otros privados y personales, para manipular a través de, pues no Facebook directamente, pero sí una empresa que tomaba la información de Facebook para empezar a manipular también muchos temas también de información, ¿no? Entonces, esto es una realidad de lo que pasa. Lógicamente, ahí hay una dicotomía. Podríamos hablar toda la semana si publico o no información en todo lo que está pasando, qué tiene. Como les digo, si yo en Google Hacking hago temas de Excel, de correos electrónicos y me encuentro, pues hay posiciones que dicen que se puede utilizar, hay otras posiciones que dicen que no, hay otras posiciones que dicen que tendría que volverse a recoger la utilización del titular de alguna forma. Como les digo, eso es un tema que todavía no hay una verdad absoluta en todo esto, pero lo que sí es cierto es que hay que proteger la información y crear una conciencia y una cultura de seguridad de la información asociada no solamente al tema de protección de datos, sino también asociado a ese manejo de la información. Entonces también todo el tema también de esos delitos informáticos, como les digo, que hay una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal del uso de información de fuentes públicas. Y también un tema que en algunos países ha tomado mucha fuerza, y escuchen muy bien esto, y es el derecho a ser de alguna forma anónimo. No anónimo el grupo de hackers, sino anónimo un poco de utilizar perfiles falsos en el momento de investigaciones, en el momento de entrar a una web. Yo, por ejemplo, me pasó en estos días y voy a ver si hago un artículo de eso, Rappi me permitió a mí crear un usuario con un nombre ficticio y me pedí como la tarjeta de débito y me llegó con el nombre, lógicamente todavía no se ha activado todavía, pero pues, uno le permite sin hacer cosas malas también generar nombres, ¿no? Y yo también pienso que hoy en día se va a volver con el tiempo una realidad de que la gente pueda tener un nombre eh, ficticio relacionado pues, de alguna forma. Pues a mí cuando yo hace unos años me hackearon por un tema de la entrevista de Sepúlveda, pues porque pensaban que iba a hablar de temas políticos y me tocó, y yo dije, no, no va a ser Germán Real, pues, sino Germán Nube. Y en Twitter estoy Germán Nube porque de alguna forma, pues, me tocó cambiar el nombre porque tuve varios intentos de acceso a la cuenta. Entonces también esto se vuelve una realidad. Hoy en día en países como Colombia se quiere empezar de alguna forma a castigar las cuentas falsas, que miren cómo esto podría también afectar la actividad que hace un pentester cuando le dicen a uno, oiga, tenga mucho cuidado con las cuentas y puede también este tipo de leyes empezar a afectar la actividad que haga una persona en temas de seguridad de información, porque pues no es útil o no es recomendado que una persona cuando va a hacer una investigación utilice el nombre real, sobre todo cuando lo hace por temas de hacking ético. Eso ya también implica una discusión. Entonces, miren cómo hay proyectos de ley, todavía este proyecto de ley pues todavía no se ha archivado, se archivó una parte de que se quería como castigar al que utilizara una cuenta falsa anónima aquí en Colombia.
y pues, como les digo, eso es de posiciones. Personalmente yo creo que sí puede existir hoy en día el derecho a que uno, sin hacer algo ilegal, pueda de pronto no poner sus datos reales, sino tener unos datos ficticios en todo esto. Y pues lógicamente también todo lo que tiene que ver con ese manejo de información. Y por qué yo menciono esto, y para ir cerrando un poco esas conclusiones como tal, de por qué tu mamá debe conocer de OSINT. Y yo ponía el ejemplo de algo muy sencillo que lo miraba con mi mamá cuando busca por internet, y es la forma donde muchas veces no valía uno lo que encuentra. Entonces, que ella estaba buscando, ella a un doctor, encontraba unos datos de contacto, pero se daba cuenta como había gente que también estaba creando como páginas o tenían también doctores con el mismo nombre, y a veces uno no validaba la información, y hay gente que utiliza dominios, hay gente que hoy en día está utilizando temas de Google AdWords para también utilizar las mismas palabras claves o el dominio de la competencia, y pues ahí también entra hoy en día una actividad que deben hacer cualquier profesional, sin importar que sea de seguridad o no, y es de validar todo lo que nos entregan esa información. Y lo que les digo, miren esta noticia en estos días de cómo hoy en día se utilizan muchas veces fotos que no corresponden y la gente se manipula con ese tipo de contenidos, ¿no? También acá ahorita miraba algo que me llamaba la atención, de cierta forma de noticias falsas, donde pues empezaban a ser virales muchas noticias. Esta, por ejemplo, una que causa hasta risa, de una obra de teatro en Medellín, y que la gente ya estaba diciendo que era un rito satánico. Entonces, lógicamente ahí voy un poco también a la escala que hablaba hace hace un rato de todo el tema de OSINT, donde yo les decía, oiga, pues no solamente el analista y los que trabajamos de seguridad debemos hacer una validación y una valoración de si esto es creíble o no, ¿no? Y eso yo le digo a la gente, y a la gente, mis seres queridos, y a la gente que trabaja conmigo, y también a la gente que nos buscan por temas de seguridad de información, es qué publicas y cuál es, qué tan cierto es, ¿no? Entonces, no hay que saber todos que esto es una parte de una clasificación de las agencias de inteligencia, pero es no comamos cuento de alguna forma y entendamos también, pues, ese riesgo que tiene esa publicación, ¿no? Entonces, ahí llegan unas conclusiones de todo esto, y es, ¿por qué tu mamá debe conocer de OSINT? Y yo menciono a tu mamá porque cualquier persona, no solamente eh, una persona que ya de cierta forma tenga otra integración y otra relación con la tecnología, sino también hoy en día los SIM se debe utilizar para todas las cosas. Y es detectar noticias falsas, entender temas de seguridad de la información, que no solamente temas propios de sectores. Y esto lo hablo mucho con la gente de seguridad, y es entender que temas como SIM, temas como metadatos, temas como herramientas de hacking, hoy en día pues pueden ser utilizadas para muchos sectores como temas comerciales, y que traen, y que bien usadas tienen muchos beneficios, ¿no? Tema también de buscar información, temas también hoy en día que pasa sobre todo para personas de más de 50, 60 años, y ahí menciono mi mamá, donde de alguna forma a veces pueden publicar cualquier tipo de información y todavía no tienen una cultura tan fuerte de privacidad por todo lo que comparten. Entonces el tema de OSINT también es fundamental. Temas también de evitar delitos informáticos. La mejor forma, yo siempre menciono, y es que muchas veces hablamos de las normas de protección de datos y todo el tema jurídico, pero yo puedo tener todos los casos en Colombia de protección de datos, y varios que hemos llevado de Cloud Seguro. Entre ellos nos ha tocado llevar como de los 5 más sonados por temas de multas grandes, son porque se ha publicado información muchas veces en fuentes públicas de alguna forma. Y eso ha pasado en muchos casos de privacidad, todo lo que se publica. Temas también, sobre todo para los que están acá en temas de profesionales, de que a mí me llama la atención, y pueden mirar ahorita en internet, hay un evento que se llama el OSIN Latam Group, que tiene una conferencia ahorita en estos días en Argentina, cómo los profesionales se están uniendo
con la disciplina también de OSINT en países como Argentina y España. Aquí en Colombia y en Latinoamérica estamos todavía empezando a mirarlo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es un evento que se hace en Argentina. De alguna forma, Argentina y España tienen un tema muy interesante de temas de profesionales de OSINT que están trabajando. Yo vengo hablando y trabajando con algunos de ellos y de cierta forma ha crecido mucho el tema de las búsquedas, de la disciplina, temas también de incorporar el tema a temas de hacking y sobre todo lo más importante y para pasar a las preguntas que ustedes estimen necesario, el tema de toma de decisiones. Recuerden que el OSINT es un ciclo de inteligencia, es un ciclo de inteligencia. Y como ciclo de inteligencia, no solamente es que yo pueda utilizar bien FOCA, la herramienta de metadatos, o una herramienta para buscar cualquier tipo de información, y es cómo tomo una buena decisión basada o basado en ese tipo de información de fuentes públicas, ¿no? Entonces, ese básicamente las conclusiones que les quería traer y pues invitarlos también a todos ustedes a que investiguen, trabajemos, incorporemos muchos temas de OSINT a todo lo que se hace en temas de seguridad de información. Y pues cualquier duda, contáctenme con OSINT Mentiras, búsquenme en OSINT Mentiras, no, acá están mis datos. Eh, Cualquier cosa, acá están mis datos y también los invito a que un grupo que estamos haciendo de miércoles de seguridad en Telegram, también nos reunimos de vez en cuando los miércoles, lo hemos hecho con Andrés, con varios profesionales de la policía, entonces también bienvenidos a este grupo en Telegram, MS Seguridad, y de verdad muchísimas gracias